¿Y si te dijera que uno de estos 3 finales te va a dejar sin palabras, y que probablemente ni siquiera sabes que existe? Hoy no vengo a hablarte de la típica serie que ya viste en todos los vídeos de recomendaciones. Vengo a hablarte de 3 miniseries de Netflix que, si las dejas pasar, te vas a arrepentir. Una es un thriller policial que se metió directo entre lo mejor del año. Otra es la apuesta más grande de Netflix en lo que va de 2026, con un padre que se escapa literalmente de la cárcel para salvar a su hijo. Y la tercera es el regreso de una de las series más premiadas de los últimos años, pero con una vuelta de tuerca que casi nadie está entendiendo bien. Así que quédate, porque al final te voy a decir cuál de las 3 deberías ver primero según lo que te guste. Piensa por un segundo en la última vez que abriste Netflix y pasaste 20 minutos scrolleando sin decidirte por nada. Le pasa a todo el mundo. Hay tanto contenido nuevo cada semana que es imposible saber que merece realmente tu tiempo y que es solo ruido. Por eso hice este vídeo, para ahorrarte esa búsqueda eterna y darte, directamente, 3 opciones que sí valen la pena. Antes de arrancar, si te gusta este tipo de contenido, dale like ahora mismo. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento perfecto porque cada semana subo vídeos como este. Y antes de meternos de lleno, quiero que pienses en algo. Cada vez son más las plataformas que están apostando por miniseries en lugar de series eternas de 6 o 7 temporadas. ¿Por qué? Porque una miniserie te obliga a contar una historia completa, sin relleno, sin capítulos de transición que no aportan nada, sin la excusa de ya lo resolveremos en la próxima temporada. Todo lo que necesitas saber está contenido en un puñado de episodios, pensados de principio a fin. Y eso, para el espectador, es oro puro. Significa que puedes empezar una de estas series un viernes por la noche y, si te enganchas de verdad, tener el cierre completo antes del domingo. Las 3 que te voy a mostrar hoy no podrían ser más diferentes entre sí. Tenemos un thriller policial de atmósfera fría y calculada, una persecución desesperada contra el tiempo con un padre dispuesto a todo, y un drama de comedia negra sobre la rabia contenida y las apariencias sociales. 3 géneros, 3 tonos, 3 experiencias completamente distintas. Así que, sea cual sea tu estado de ánimo esta semana, hay algo aquí para ti. Dicho esto, empecemos por la primera. Número 1. Department Q. Esta serie llegó a Netflix a finales de mayo de 2025 y, sin hacer mucho ruido antes de su estreno, terminó convirtiéndose en una de las sorpresas policiales más comentadas del año. 9 episodios. Un thriller británico. Ambientado en Edimburgo, Escocia. Y detrás de las cámaras, un nombre que probablemente ya conoces aunque no lo sepas, Scott Frank, el mismo creador de Gambito de Dama. Sí, el de la serie del ajedrez que todo el mundo vio en pandemia. Si él fue capaz de convertir el ajedrez en algo adictivo, imagínate lo que puede hacer con un thriller de asesinatos sin resolver. La historia sigue a Carl Mort, un inspector jefe de policía. Brillante, sí, pero también insoportable. El tipo de detective que resuelve el caso más rápido que nadie, pero que no tiene ni un solo amigo en la comisaría porque su sarcasmo espanta a todo el mundo. El problema es que Carl no siempre fue así. Hubo un tiroteo, un ataque que dejó a su compañero paralítico de por vida y a otro policía muerto. Y desde ese día, Carl carga con una culpa que no lo deja en paz. Como castigo, o como excusa, lo mandan a un nuevo departamento. El Departamento Q. Una unidad creada, en teoría, para investigar casos sin resolver, esos expedientes que llevan años acumulando polvo. Pero en la práctica, todos saben que es más un movimiento de relaciones públicas que un departamento real. Una forma de aparentar que la policía se preocupa por los casos olvidados, sin gastar recursos de verdad en ellos. Lo meten en un sótano. Literal. Y ahí es donde empieza todo. Porque, casi por accidente, Carl termina reuniendo a su alrededor a un grupo de inadaptados. Gente que nadie más quiere en su equipo, pero que resulta tener una capacidad de trabajo y una mirada distinta que el resto de la policía no tiene. Y cuando reabren el caso de una fiscal que desapareció años atrás, sin dejar rastro, ese grupo de marginados empieza a tirar del hilo de una manera que nadie esperaba. Lo que hace especial a Department Q no es solo el misterio en sí, que ya de por sí engancha. Es la forma en la que la serie construye a sus personajes. No es solo detective resuelve caso. Es un grupo de personas rotas, cada una a su manera, que se encuentran trabajando juntas casi sin quererlo, y que terminan formando algo parecido a una familia disfuncional. La química entre ellos es lo que hace que quieras seguir viendo episodio tras episodio, incluso cuando el caso principal ya te tiene atrapado. Y hay algo más, la ambientación. Edimburgo, con sus calles empedradas, su clima gris y esa atmósfera casi opresiva, le da a la serie un aire de noir escandinavo, que tiene sentido porque, dato curioso, Department Q está basada en una saga de novelas de un autor danés. La historia original transcurría en Dinamarca, pero para esta adaptación la trasladaron a Escocia, manteniendo esa esencia fría y melancólica que caracteriza al género nórdico, pero con acento británico. Entonces, ¿por qué deberías darle una oportunidad?
porque es de esas series que empiezan pareciendo un procedimental policial más, y que a los pocos episodios te das cuenta de que en realidad estás viendo algo mucho más profundo sobre el trauma, la culpa y lo que significa intentar reconstruirte después de que todo se rompa. Y porque el ritmo está tan bien calculado que, cuando quieras darte cuenta, ya te habrás terminado los 9 episodios en un fin de semana. Otro punto que vale la pena mencionar es cómo la serie trata la salud mental de su protagonista, sin caer en golpes de efecto baratos. Carl tiene sesiones obligatorias con una terapeuta, y esas escenas, que en otra producción podrían sentirse como simple relleno, terminan siendo algunos de los momentos más interesantes de la temporada. Ahí es donde vemos al personaje sin su armadura de sarcasmo, enfrentando de verdad lo que le pasó, y esa vulnerabilidad contrasta perfectamente con la dureza que muestra en el resto de sus escenas. El caso central, la desaparición de esa fiscal, también está construido con mucha inteligencia. No es un misterio que se resuelve con una sola pista obvia. La serie te va dando fragmentos, saltando entre el presente y el pasado, dejando que armes el rompecabezas casi al mismo ritmo que los propios personajes. Y cuando finalmente entiendes qué fue lo que realmente pasó, la sensación no es solo de sorpresa, sino de haber presenciado algo que estuvo bien pensando desde el primer episodio, sin trucos baratos ni giros que no tienen sentido. Un dato más antes de seguir, aunque Netflix todavía no ha confirmado oficialmente una segunda temporada, la saga de novelas en la que se basa la serie tiene muchísimo más material disponible. Así que si Department Q te engancha tanto como enganchó a buena parte de la crítica, hay razones de sobra para tener esperanza de que volvamos a ver a este equipo de inadaptados resolviendo otro caso imposible. Vamos con la número 2, y esta es, probablemente, la más grande de las tres en cuanto a repercusión. I Will Find You. Se estrenó el 18 de junio de 2026 y, en cuestión de días, se convirtió en el debut de serie más grande de Netflix en todo el año. 24 millones de visualizaciones en sus primeros 4 días. Para que te hagas una idea de lo que significa eso, hablamos de una cifra que muy pocas producciones logran alcanzar tan rápido. Y no es casualidad, esta miniserie está basada en una novela de Harlan Coben, uno de los autores de thrillers más leídos del mundo, y que ya tiene varias adaptaciones exitosas en el catálogo de Netflix. La premisa es de esas que te atrapan en la primera frase. David Burrows lleva años cumpliendo cadena perpetua. Lo condenaron por el asesinato de su propio hijo. Un crimen que él jura, una y otra vez, que no cometió. Durante años ha vivido con esa doble condena, la de estar encerrado, y la de que absolutamente nadie le cree. Hasta que un día recibe una visita que lo cambia todo. Su cuñada, Rachel, aparece con algo que parecía imposible, pruebas de que su hijo podría seguir vivo. De un momento a otro, David pasa de resignarse a pasar el resto de su vida en prisión, a tener una sola obsesión, salir de ahí como sea, sin importar las consecuencias, para descubrir la verdad. Y así arranca una fuga desesperada que lo lleva a moverse por todo el país, escapando al mismo tiempo de la policía, del FBI, y de una red de mentiras que va mucho más allá de lo que él imaginaba. Porque cuanto más avanza, más se da cuenta de que la desaparición, o la supuesta muerte, de su hijo, está conectada con algo mucho más grande y mucho más oscuro de lo que nadie sospechaba. Piensa en esto, llevas años encerrado, marcado como el peor tipo de criminal que existe, alguien que le hizo daño a su propio hijo. Y de repente, una sola conversación te da una razón para creer que todo lo que asumiste como cierto podría ser mentira. No hay vuelta atrás después de eso. David no tiene un plan perfecto, no tiene recursos, no tiene aliados poderosos. Solo tiene una necesidad urgente de encontrar respuestas antes de que sea demasiado tarde, y eso es precisamente lo que hace que cada episodio se sienta como una carrera contra el reloj. Y no está solo en esta locura. A medida que avanza la fuga, distintos personajes empiezan a cruzarse en su camino, algunos quieren ayudarlo, otros quieren detenerlo, y algunos, sin que él lo sepa todavía, tienen mucho que perder si la verdad sale a la luz. Esa mezcla de aliados inciertos y enemigos disfrazados es parte de lo que convierte a esta miniserie en algo mucho más complejo que una simple persecución. El reparto es otro de los grandes atractivos. El papel principal lo lleva Sam Worthington, a quien seguramente reconoces de Avatar, interpretando a un padre completamente destrozado pero decidido a todo. Lo acompaña Britt Lower, que muchos conocerán por Severance, en el papel de Rachel, la cuñada que le entrega esa primera pista. A diferencia de otras producciones de Coben adaptadas antes, esta es una miniserie autoconclusiva de 8 episodios. Es decir, no es el inicio de una saga que se va a extender por temporadas y temporadas dejando cabos sueltos a propósito. Aquí tienes un principio, un desarrollo, y un final que cierra la historia. Eso es algo que se agradece muchísimo en una época donde muchas series se alargan solo para justificar una renovación, dejando tramas a medias durante años sin llegar nunca a un cierre satisfactorio. Lo que hace que esta serie funcione también no es solo la persecución, que ya de por sí es intensa de principio a fin. Es la pregunta constante que te plantea hasta dónde llegarías por la persona que más quieres, incluso si todo el mundo te dice que estás loco. David no tiene pruebas sólidas al principio.
Solo tiene una intuición, una esperanza casi irracional. Y ver cómo esa esperanza lo empuja a tomar decisiones cada vez más arriesgadas es lo que mantiene el pulso acelerado durante toda la temporada. Netflix ya lo ha comprobado con varias adaptaciones anteriores de sus novelas, y con I Will Find You repite la fórmula, pero llevándola a un nivel de producción y de elenco todavía más alto. Y hay algo en el corazón de esta historia que la hace especialmente efectiva, no es solo un thriller de acción y persecución. Es, sobre todo, una historia sobre el amor de un padre que se niega a rendirse, incluso cuando toda la evidencia, todo el sistema, y prácticamente todas las personas a su alrededor le dicen que está equivocado. Esa mezcla de adrenalina y emoción genuina es la que explica por qué tantísima gente terminó la temporada completa en cuestión de días. Y ahora llegamos a la tercera. Y esta necesita una explicación antes de entrar en materia, porque genera mucha confusión. Div, si viste la primera temporada, seguramente la recuerdes como una de las series más aclamadas y premiadas de los últimos años. Ganó premios, generó conversación en redes sociales durante meses, y se consolidó como una de las producciones más arriesgadas del catálogo de Netflix. Esa primera temporada contaba la historia de Amy y Danny, dos personas que, tras un pequeño choque en un estacionamiento, entraron en una espiral de herencia y venganza que se les fue completamente de las manos. Y aquí viene lo importante, lo que mucha gente todavía no tiene claro: la temporada 2 de Beef, estrenada el 16 de abril de 2026, no continúa esa historia. No vas a ver más de Amy y Danny. Beef se convirtió oficialmente en una serie antológica. Eso significa que cada temporada cuenta una historia completamente distinta, con personajes nuevos, un conflicto nuevo, y sin ninguna conexión directa con lo que viste antes. Es el mismo concepto que series como True Detective o Fargo, donde lo único que se mantiene de una temporada a otra es el tono y la esencia, pero no la trama ni los protagonistas. Entonces, ¿qué te vas a encontrar en esta segunda temporada? Una historia ambientada en un exclusivo club de campo, donde dos parejas de generaciones completamente distintas terminan chocando en un conflicto que empieza pequeño y termina siendo devastador. Por un lado está una pareja de millennials, dueños de una idea de éxito que ni ellos mismos terminan de creerse del todo. Por el otro, una pareja joven, de veintitantos, que trabaja en ese mismo club y que ve en una situación comprometedora la oportunidad de cambiar su vida de un día para otro. El nuevo elenco es de un nivel altísimo. Encabezan la temporada Oscar Isaac y Carey Mulligan, junto a Charles Melton y Kyle Spahn en los papeles de la pareja más joven. Y como si fuera poco, se suman dos ganadores del Oscar: Yang Yoo-jun, la actriz coreana que muchos recordarán por Minari, y Song Kang-ho, protagonista de Parasite. Su presencia añade una capa extra de peso interpretativo a una historia que ya de por sí viene cargada de tensión. Este formato antológico, además, le da a la serie una libertad enorme. Los guionistas ya no están atados a mantener la coherencia de un mismo grupo de personajes durante años. Pueden explorar un nuevo escenario, un nuevo grupo social, incluso un nuevo país si quisieran, siempre bajo la misma premisa temática. Y para el espectador, esto también tiene una ventaja: cada temporada se convierte en una experiencia autoconclusiva, sin la presión de tener que recordar detalles de años atrás para poder disfrutarla. Lo que se mantiene intacto es el ADN de la serie. Esa mezcla de comedia negra y drama psicológico que hizo tan especial a la primera temporada. Beef nunca trató únicamente sobre un conflicto entre dos personas. Trató sobre la rabia contenida, esa que todos llevamos dentro y que normalmente sabemos disimular, hasta que algo, por más pequeño que sea, la hace estallar. En esta nueva entrega, esa misma idea se traslada a un contexto distinto: diferencias de clase social, apariencias que se sostienen con hilos cada vez más finos, y la presión de mantener una imagen de éxito que empieza a resquebrajarse. El creador, Lee Sang-jin, sigue al mando de la serie, lo cual garantiza que el estilo visual y narrativo se mantenga coherente aunque cambien por completo los personajes. Y según él mismo ha comentado, la idea es que cada temporada explore una faceta distinta de ese mismo tema: el enojo, no como un estallido puntual, sino como algo acumulativo, algo que todos cargamos y que puede salir a la superficie en el momento menos pensando. Ahora bien, hay que ser honestos, esta segunda temporada divide opiniones. Al abarcar más personajes y más subtramas que la primera, algunos espectadores sienten que la narrativa se dispersa un poco más de lo ideal, perdiendo parte de esa intimidad que hacía tan potente el conflicto original entre solo dos protagonistas. Pero para quienes disfrutan ver a un elenco de este calibre explorando temas de clase, poder y resentimiento con un humor tan incómodo como efectivo, sigue siendo una de las propuestas más interesantes del año. Vamos un poco más a fondo en la premisa, porque tiene capas interesantes. Todo arranca cuando la pareja más joven, que trabaja para el club de campo, descubre por casualidad algo que podría destruir la reputación de sus jefes: un momento de violencia que jamás debió salir a la luz. En vez de denunciarlo de inmediato, empiezan a ver esa información como una oportunidad, una forma de saltar varios escalones sociales de golpe. Y ahí es donde arranca el verdadero conflicto. No es solo un enfrentamiento entre dos parejas, es un choque entre generaciones, entre quienes creen que el éxito se hereda y quienes creen que hay que arrebatarlo como sea.
Así que ahí las tienes. 3 miniseries completamente distintas entre sí, pero con algo en común: todas están diseñadas para engancharte desde el primer episodio y no soltarte hasta el final. Si lo tuyo es el thriller policial con personajes rotos y una atmósfera oscura, Department Q es tu opción. Si prefieres algo más frenético, con una persecución constante y heroes que no ves venir, y Will Find You te va a mantener pegado a la pantalla. Y si lo que buscas es una historia incómoda, inteligente, con un elenco de primer nivel explorando la rabia humana desde un ángulo completamente nuevo, ahí está Viz temporada 2, recordando siempre que no necesitas haber visto la primera para entenderla, porque son historias independientes. Y bueno, esa es mi selección de hoy. 3 series, 3 formas distintas de mantenerte enganchado, y las 3 disponibles ahora mismo en Netflix. Lo curioso es que, aunque parten de géneros completamente distintos, las 3 comparten algo en el fondo: personajes que están al límite, empujados por la culpa, el amor o la rabia, y obligados a tomar decisiones de las que no hay vuelta atrás. Tal vez sea por eso que las 3 han generado tanta conversación este año. No son solo historias entretenidas, son historias que te hacen preguntarte qué harías tú si estuvieras en esa misma situación. Y si de las 3 tuviera que elegir un orden para maratonear este fin de semana, empezaría por la que combine mejor con tu estado de ánimo ahora mismo. Cualquiera de las 3 es una apuesta segura, y las 3 demuestran por qué las miniseries se están convirtiendo en el formato favorito de Netflix para este 2026. Ahora te toca a ti. Déjame en los comentarios cuál de las 3 vas a ver primero, o si ya viste alguna, cuéntame qué te pareció, sin spoilers para los que todavía no la vieron. Si este vídeo te ayudó a decidir qué ver este fin de semana, dale like, que así el algoritmo se lo muestra a más gente que también está buscando qué ver. Y si quieres que siga trayéndote este tipo de recomendaciones cada semana, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por llegar hasta acá. Aquí tienes mi último vídeo, corre, ve a verlo, que es una pasada.